Hemos estado hablando acerca de todo lo que el apóstol Pablo ha hecho desde que regresó de su tercer viaje. Desde que se dispuso a ir a Jerusalén, desde que se despidió de los ancianos en Antioquía, desde que se despidió de sus hermanos en Éfeso. Ya estamos poco a poco avanzando al final de este maravilloso libro, el cual le pido se puedan ubicar. Hoy vamos a estar hablando en el capítulo 22, versículos del 1 al 22. Esa va a ser el texto base para el día de hoy. Pero permítame introducirle un poco lo que pasó antes, o recordarle lo que decía el texto y lo que nuestro hermano pastor habló la semana pasada acerca de cómo Pablo decidió obedecer la voluntad de Dios, sabiendo que le esperaba prisiones, le esperaba cadenas, le esperaba tribulación. El verso 37 del capítulo 21 me está hablando de una conversación que tuvo el apóstol Pablo con el tribuno. El tribuno era la autoridad en ese momento allí en lo que eran las fuerzas del imperio romano. Y dice el verso 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Seguramente Pablo le habló en griego. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Cuando Pablo fue arrestado en el templo, la multitud estaba alborotada. Querían agarrar a Pablo por el cuello. Querían golpearlo, querían matarlo, lo estaban acusando de ir contra la ley de Moisés y peor aún lo estaban acusando de enseñar a los demás a que no siguieran los mandamientos de Moisés. Y por eso dice el texto más arriba que los soldados tuvieron que cargarlo para que la gente no lo agarrara y no lo matara. Y lo subieron a las gradas, lo metieron a la fortaleza para protegerlo, porque ellos tenían que saber qué estaba pasando. En ese momento Pablo entabla una pequeña conversación con este hombre y le dice, permíteme dirigirme a ellos. Quiero hablarles, porque lo que ellos dicen no es cierto. Por favor, ayúdame a dirigirme al pueblo. Lo subieron a las gradas y todo eso. Y Pablo entonces pide la palabra. Hace el gesto con la mano y va a comenzar a hablar. El capítulo 22 comprende lo que es el primer discurso de Pablo en su defensa. El libro de los Hechos a partir de aquí va a comenzar a relatar varios discursos que Pablo va a tener, pero esta vez en su defensa, en defensa de lo que él es, en defensa de lo que él ha creído. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. La palabra que el Señor trae para hoy tiene por título Mi testimonio. Lo que Pablo en ese momento iba a hacer para levantar una defensa a su favor es lo que nosotros hoy llamamos hoy día mi testimonio personal. Todos aquí tienen un testimonio personal, ¿verdad que sí? Todos aquí tienen su testimonio personal de cómo conocieron al Señor. Pablo va a hablar de eso.
Hermano, el ejercicio de nuestra fe requiere de nosotros que tengamos la claridad necesaria del contenido. Usted sabe en qué ha creído. Si usted lo sabe, usted va a poder compartir y presentar defensa de eso que cree cuando sea necesario. Uno de los métodos más usados en la iglesia contemporánea ha sido lo que llamamos mi testimonio personal. Incluso si usted le está evangelizando a alguien persona a persona, por lo general a lo que recurrimos es a contar nuestro testimonio personal. Más que nada, ese testimonio consiste en el relato que hace la persona acerca de su conversión a Jesús, lo cual implica necesariamente un contraste entre la vida pasada y la vida nueva. El testimonio que una persona sostiene depende tanto de lo que ha oído como de lo que ha visto. El testimonio que usted sostenga depende de lo que usted oyó y vio. Porque usted no va a hablar de algo que no ha visto y que no ha oído. Mucho menos lo va a defender. No lo va a hacer. Por lo tanto, el ser testigo significa, ya lo hemos visto anteriormente, la palabra testigo viene de una palabra en griego en original que se traduce como mártir, el que sufre, aquel que está dispuesto a sufrir, ¿sí? Para defender lo que ha oído y lo que ha visto. Por eso el libro de los Hechos, en su capítulo 1, el Señor les dice en el verso 8, y me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Ha visto y ha considerado usted la importancia de realmente ser un testigo de Jesús? Por eso es necesario reiterar ese llamado. Pablo, como apóstol, fue llamado por Jesús a ser su testigo. Ya lo vamos a ver cuando él relate su conversión. Pero esto es importante e interesante. Esta será la primera vez que Pablo, durante todo su ministerio, desde el capítulo 9, que Hechos narra su conversión, hasta el capítulo 22, esta va a ser la primera vez que Pablo va a hablar de su testimonio personal. Interesante, ¿verdad? Pablo, ¿cuántas iglesias fundó? ¿Cuántas personas vinieron al conocimiento del Señor Jesús? Y resulta que Hechos relata, es en este momento que Pablo va a comenzar a hablar de su testimonio personal. Por primera vez en su defensa va a relatar su testimonio personal. ¿Cuándo fue la primera vez que usted relató su testimonio personal? Piénselo. ¿A quién se lo dijo? ¿Ante qué situación usted tuvo que recurrir a defender su integridad? ¿Porque estaban hablando mal de usted? No. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Los versículos 1 y 2 dicen, del capítulo 22. Pablo está comenzando a hablar y dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Cuando Pablo comienza a hablar, él hace una aclaratoria. Él no va a decir cualquier cosa. Él va a presentar su defensa. Él va a defenderse como quien está siendo juzgado en un tribunal. Está tomando su derecho a defender su integridad y su honor. La palabra que se usa aquí en el griego para defensa es apología. La palabra apología significa defenderse, significa razonar, significa discurso de defensa. En otras palabras, lo que Pablo aquí está pretendiendo hacer es razonar con lo que los están acusando
para defender su integridad, para defender lo que él ha creído, lo que él ha visto, lo que él ha escuchado. Porque han levantado un falso testimonio en contra de Pablo. La defensa de Pablo es hacia su persona, pero ¿por causa de qué? Por algo malo que Pablo hizo. Por lo general usted va a un tribunal, ¿sí? Y cuando la persona presenta defensa, por lo general la fiscalía tiene pruebas de que la persona cometió el delito. Él tiene que defenderse y probar que no fue él. Bueno, aquí Pablo realmente la causa por la cual está siendo calumniado, hermano, es porque él está predicando el evangelio. Él no está haciendo algo que viole la integridad física de otra persona. Él está predicando a Cristo y a este crucificado. Esto denota que el momento en el que Pablo decide hablar de su testimonio personal es cuando su integridad como persona está siendo cuestionada. Hermano, ¿sabe qué? Eso sí nos debe ocupar a usted y a mí. Porque cuando nos calumnien, cuando nuestra integridad como creyentes, como personas, está siendo cuestionada, la palabra primero dice: bienaventurados sois cuando por mi causa digan calumnias contra ustedes mintiendo. Mintiendo. La condición para la bienaventuranza es que lo que digan en nuestra contra sea mentira. De modo que tengamos la oportunidad de defendernos delante de esas personas, para que el evangelio no sea blasfemado, para que el evangelio no sea vituperado, para que el nombre de Jesús no lleve contrariedad y no sufra contradicción. Porque es diferente que Jesús sea rechazado por el mensaje, por su mensaje, pero muy diferente que Jesús sea rechazado por su mal testimonio. Debemos tener mucho cuidado, porque yo prefiero que por mi buen testimonio y la predicación del evangelio ellos me rechacen, a que rechacen al Señor porque no vivo lo que predico. Pues dice el apóstol Pedro, ubíquese en primera de Pedro capítulo 3 versículo del 13 al 17. El apóstol Pedro habló de esto. Y él sabía lo que nos íbamos a enfrentar. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de ¿qué? De la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro aquí está hablando de algo que a nosotros nos va a suceder. En algún momento alguien va a demandar que nosotros defendamos lo que creemos. ¿Está usted preparado, hermano, hermana, iglesia, para presentar defensa de lo que tú crees cuando seas cuestionado? ¿Estás preparado para sufrir incluso haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere? Pablo se encuentra en esta misma situación que Pedro expresó en su primera carta. Pablo decidió hacer la voluntad de Dios. Pablo decidió estar en ese momento. Él entendió que Dios le quería allí. Y ahora está siendo cuestionado, calumniado y perseguido. Y es en ese contexto en el que Pablo está dispuesto a presentar defensa de su fe. Él está dispuesto allí a decir por qué hace lo que hace, por qué predica lo que predica, por qué está dispuesto a defender lo que él cree. Él está allí dispuesto a hablar.
Hermano, cuando tú y yo estamos dispuestos a defender nuestra fe, lo que en realidad buscamos no es que la gente sea convencida. Cuando usted cuenta su testimonio personal, usted no busca que la gente sea convencida ni convertida, porque esa es la obra del Espíritu Santo, no es nuestra, sino que buscamos hacer que ellos entiendan la naturaleza de nuestra nueva identidad y de nuestra nueva vida. Nosotros con nuestro testimonio personal queremos plantearle, mira, yo soy lo que soy por Cristo. Yo predico lo que predico por Cristo. Yo tengo que presentar es la razón por la cual yo hago lo que hago ahora. Y no tanto hablar de mí, hablar de Él. Yo hablo de Él. En otras palabras, yo busco hablar de la obra de Jesús que me ha llevado a cambiar por completo mi vida. Pablo aquí está pidiendo la oportunidad para poder hablar, no de él, está intentando hablar de lo que Jesús hizo en él. Lo que Jesús hizo en él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Porque a lo mejor usted dice, ok, ¿cómo yo entonces, si tengo que defender mi fe, si tengo que defender mi integridad, porque si no la palabra va a ser blasfemada, entonces ¿cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo relato? ¿Cómo comienzo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, como el Señor inspiró al escritor a escribir este relato, es necesario que nosotros sepamos cómo Pablo lo hizo después de todo este tiempo que no se dijo nada acerca de su conversión. Cómo Pablo va a hablar acerca de su testimonio personal. Es necesario saber incluso hasta cómo hablar de nuestro testimonio personal, hermano. Por lo tanto, vamos a hablar de 3 puntos importantes según el texto. Y me gustaría, hermano, que pudiésemos hacer el siguiente ejercicio. Cada encabezado que yo tengo aquí comienza con el nombre de Pablo, pero quiero que lo comience con su nombre. Cada encabezado que yo voy a decir va a comenzar con el nombre de Pablo, porque el texto habla de Pablo. Pero en este momento quisiera que usted llenara ese encabezado con su nombre. Amén. El primer encabezado es Pablo antes de Cristo. Por lo tanto, ya usted sabe qué hacer. Eddie antes de Cristo, Moisés antes de Cristo, David antes de Cristo, María antes de Cristo, yo antes de Cristo. Del verso 3 al verso 5 dice la palabra de Dios. Pablo comienza su defensa diciendo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esa era Pablo antes de Cristo. Pablo está relatando, ¿sí?, su vida pasada. Pero él está haciendo primero algo. Él se está identificando con su audiencia para responder a las acusaciones. Él se está identificando. ¿De qué están acusando a Pablo? A Pablo lo están acusando de ir contra la ley de Moisés, de violar la ley de Moisés, de meter y profanar el templo con gentiles dentro del templo. Lo están acusando de algo que delante de la ley de Moisés es condenable. Y él se está identificando con su audiencia. ¿Qué tenemos que comprender aquí? Mi testimonio personal no es para todo el mundo. Hermano, no caiga en el engaño de pensar que usted va a evangelizar a todo el mundo con su testimonio personal. Eso no va a evangelizar a nadie, porque lo que le pasó a usted no le pasó a la otra persona. A lo mejor usted fue convertido en una cárcel.
Usted no va a hablar de su testimonio personal con alguien que está en libertad, porque no entiende qué es estar en una cárcel. ¿Me está entendiendo la idea? ¿Ven? Si usted está en un lugar en donde no le ha faltado nada y el Señor le ha alcanzado aún así y se ha arrepentido de sus pecados, usted no puede ir a un lugar de bajos recursos a hablar de su testimonio personal, porque ellos no saben qué es vivir cómodo. Se está dando cuenta de lo que está pasando aquí. Pablo tiene que identificarse con su audiencia, y la manera en la que ellos puedan identificarse es que él se presente como uno de ellos. Pablo se presentó como uno de ellos, y no es que se hizo pasar por uno de ellos. No, él dijo: hey, yo soy uno de ustedes, yo soy judío, yo nací en Tarso, pero me crié aquí en Jerusalén, y por si no lo sabe, vengo de la mejor universidad, estudié con Gamaliel. Si tú crees que no soy celoso de las cosas de Dios como tú lo eres, yo fui instruido a cabalidad en la ley de Dios. Fui celoso, soy celoso. Mi Dios es su Dios y el de nuestros antepasados. Así que lo que ustedes están diciendo de mí es falso. Pablo está comenzando a hablar acerca de quién es él delante de sus acusadores, para que ellos puedan bajar las aguas y escucharlo. Escucharlo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Habló en hebreo, la lengua madre de los judíos. Habló en hebreo. Cuando habló en hebreo, dice el texto que hubo gran silencio, porque dijeron: oh, es de los nuestros. Ok, vamos a ver qué tiene que decir. Usted no se puede identificar con una persona que no va a entender lo que usted va a decir. Por eso el testimonio personal, hermano, no es algo que va a funcionar con todo el mundo. Por eso es que Pablo no lo había usado sino hasta este momento. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A judíos. Pablo estaba hablando en ese momento, en su primer, segundo, tercer viaje, a judíos, a gentiles. Hablaba a gentiles, no conocían la ley. ¿Por qué le vas a hablar de la ley? ¿Por qué él les va a hablar yo soy judío, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, yo conozco esto y lo otro, y ellos, ¿y? No entiendo. Pablo en este momento sabe que es la hora de defender su honor y su integridad, hablando de quién es él y de quién era antes de conocer a Cristo, e identificarse como uno de ellos de entre los que lo acusaban. Él habla acerca de su vida como perseguidor de este camino. Increíble. Él dice en el verso 4: perseguía yo este camino hasta la muerte. Pablo no está hablando ni de la iglesia, no está hablando ni de Jesús, no está hablando de lo que hicieron, ni de los cristianos allá, ni de los cristianos. Él está diciendo: perseguía yo este camino. Pero usted y yo sabemos que Pablo está hablando de Jesucristo y de su iglesia. Él dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Qué le está queriendo decir Pablo allí a ellos? Yo tuve el mismo celo que ustedes. Yo los entiendo. Tuve el mismo celo. Sufrí la misma contradicción que ustedes sufren, porque yo creía que estaba haciendo lo correcto. Él habla acerca de su vida como perseguidor de este camino. Juan 14:6 se refiere a Jesús como el camino, la verdad y la vida. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13, vamos a buscarlo para que lo leamos. Aquí Pablo le está hablando a su querido y fiel hijo Timoteo, hijo en la fe, acerca de su pasado. 1 de Timoteo capítulo 1, versos 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo le está hablando a Timoteo que lo que él hacía, lo hacía por ignorancia. Él creía que lo que estaba haciendo era correcto.
Pues no, estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe qué más dice Pablo acerca de su vida pasada? Él habla que tiene testigos que pueden corroborar lo que él está diciendo. Él no está mintiendo. Hermano, usted tiene a su alrededor testigos que pueden dar testimonio de su vieja vida, o que simplemente van a decir, ¿qué? Él, cristiano. Pero si, ¿cuándo? Yo lo he visto igualito. Sigue siendo el mismo peleón y gritón con su familia, con su esposa. Sigue llegando tarde, borracho, sigue haciendo cosas malas. Sigue en vicios, sigue en esto, sigue en lo otro. Hermano, ¿alguien puede dar testimonio de lo que tú predicas? ¿Alguien puede dar testimonio de lo que tú vives? Pablo dice, el Sanedrín, los ancianos, las autoridades religiosas me son testigos de que yo los perseguía y ahora no lo hago. Ellos me son testigos, ellos me dieron carta para poder ir y traerlos presos. Yo consentía las muertes de esas personas. Ellos me son testigos, ellos. Pregúntenle a ellos, ustedes van a saber si lo que yo digo es mentira o es verdad, porque ellos saben que delante de Dios no miento. Tú eres capaz, hermano, de decir eso delante de las demás personas. Y que las demás personas puedan decir, sí, es verdad. No encuentro fallas en su lógica. No encuentro fallas en lo que dice. Él era así, 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 pero es verdad, hace mucho tiempo que ya no lo veo haciendo esto y esto. Testimonio personal. Su vida antes de Cristo tiene que ser corroborada por los que lo rodean, hermano. Porque usted no vive solo, ¿verdad? Usted tenía una vida antes de conocer a Cristo. Y si las personas cercanas a usted no son capaces de testificar que esa era su vida, algo está pasando. Algo está pasando con usted, algo estaría pasando conmigo, algo estaría pasando con nosotros. Si los que están a nuestro alrededor no han podido todavía notar la diferencia entre su vida vieja y su vida nueva. En Pablo era muy notorio. Él era fariseo. Él hacía todo según la ley. Lo conocían. Pablo era conocido por ser irreprensible, por ser intachable en lo que él hacía para con la ley de Dios. La vida del creyente, hermano, antes de Cristo, era una vida de ignorancia y de incredulidad. Usted vivía en ignorancia. Usted y yo vivíamos en incredulidad. Todo lo que hacíamos en contra de Cristo, en contra de Dios, era por ignorancia, era por incredulidad. Creíamos que no había ningún problema, creíamos que estabas haciendo lo correcto. El hombre antes de venir a Cristo, hermano, es como Pablo, lleno de orgullo y celo por lo que él considera correcto. Pero lo que realmente hacía Pablo era darle la espalda al Dios verdadero. Lo que hacía Pablo era voltear su rostro de Dios. Creyendo hacer lo que hacía para Dios, realmente estaba haciendo todo lo contrario. Por eso él dice, Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia, en mi incredulidad. Pero ¿sabe cómo se identificaba Pablo? Cuando le dijo a Timoteo que Jesús vino por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se identifica como el peor de los pecadores porque perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. Los persiguió hasta la muerte. Los privó de libertad. Los hizo pasar malos ratos. Consintió sus muertes, consintió sus torturas, consintió sus prisiones, participó de ello. Muchos éramos como Pablo, perseguíamos este camino. ¿O es que usted no se burlaba o no insultaba de vez en cuando al que era insistente en predicarle a usted? En algún momento usted, así sea de pensamiento, usted pensó mal contra ese que le vino a predicar.
contra ese que le habló de Cristo, que le dijo, tienes que venir a Jesús, deja esa vida, arrepiéntete, ven, entrégale tu vida. Éramos blasfemos, éramos agresores, muchos hasta insultaban a los cristianos, hacían cosas malas, se burlaban de ellos, los malponían. ¿Quién sabe cuántas personas levanten falso testimonio contra usted y contra mí en este momento? Diciendo cosas que no son, solamente porque creen que lo que ellos hacen está correcto y que no hay ningún problema por eso, que está bien. Era divertido reírse de quienes venían a nosotros a hablarnos de Jesús. Les creíamos locos, les creíamos ignorantes, y los ignorantes éramos nosotros. Antes de Cristo, hermano, usted y yo, dice Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no teníamos oportunidad de salvación, sino que nos esperaba la ira justa de nuestro Dios. Eso nos esperaba a usted y a mí. Por incredulidad, por ignorancia, igual nos esperaba la ira justa de Dios. Nótese que dice justa. Dios no tiene error cuando condena a los pecadores. No lo tiene. Él es perfecto y santo, y delante de Él no puede haber pecado. Usted y yo, hermano mío, sin Jesús somos más que pobres seres miserables. Van camino a su propia destrucción. ¿Y sabe qué es lo peor? Al mismo tiempo, usted cree que aquí vive una vida moralmente buena. Crees que haces lo correcto. Crees que haces lo bueno. Crees que haces lo justo. No hay obra delante de Dios que sea suficiente para salvarte. Dice la palabra en Isaías que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nada de lo que yo haga y lo que tú hagas va a justificarme delante de Dios. Nada. Tienes que recordar que tú eres salvo por la pura gracia del Señor Jesucristo. Tus obras no pudieron hacer nada por ti. Tú intentabas ser bueno, tú intentabas ser recto, intentabas ser buen padre, buen hijo, buena esposa, buen esposo. Y delante de Dios no es suficiente. No es suficiente. No somos suficientes. Sin embargo, tenemos un segundo encabezado. No todo se queda allí. Pablo tuvo la mayor bendición que pudo haber tenido en su vida, al igual que usted y yo. Ahora usted puede poner en el segundo encabezado, Pablo se encuentra con Cristo. Abdel se encuentra con Cristo. Vicky se encuentra con Cristo. Irma se encuentra con Cristo. Usted se encontró con Cristo, del resto no estaría aquí. Lo voy a poner aún más, ¿sí? Más fuerte para usted. Cristo lo encontró. Cristo lo encontró, hermano. Eddie fue encontrado por Cristo. Miguel fue encontrado por Cristo. Ivonne fue encontrada por Cristo. Jóvenes, ¿fuiste encontrado por Cristo? ¿Tú no encontraste a Cristo? Él te encontró a ti. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando usted ve la parábola de la oveja perdida, por lo general usted piensa al momento de conocer al Señor. Usted es esa oveja y el Señor es el buen pastor. Usted le ve y le dice, wow, qué bueno que te encontré. Al parecer esa es la primera impresión. Qué bueno que te encontré, Señor. Qué bueno que te encontré. Pero resulta que viene el pastor, te carga en sus brazos y comienza a caminar y sigue caminando y escala riscos y pasa por valles y pasa por montañas y se hace de noche y ves que hay sonidos y ves que hay lobos, que hay peligro, ves que todavía no llegan. Al cabo de un tiempo como que tú razonas y dices, qué bien que me encontraste. Hermanos, al principio la primera impresión de nosotros es creer que nosotros encontramos a Cristo. Pero cuando usted va transcurriendo en su caminar, cuando usted va transcurriendo en su crecimiento, en su conocimiento del Señor Jesús,
Cuando usted se da cuenta de lo lejos que estaba, de lo perdido que estaba, de que estaba muerto, usted allí reconoce realmente que usted no encontró a Cristo, Cristo lo encontró a usted. Cristo te encontró. Él va y busca a la oveja que se perdió. Y cuando la encuentra, la trae a casa. Le dice a sus vecinos y hacen una gran fiesta. Los versos del 6 al 11 relatan lo que Pablo dijo acerca de su encuentro con Cristo, lo que Pablo experimentó acerca de su encuentro con Cristo. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Tú te imaginaste que en ese encuentro con el Señor te dijera, Eddie, ¿qué te pasa? ¿Por qué me persigues? Yo digo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. ¡Wow! ¿Qué encuentro tuvo Pablo? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo llegó a Damasco con la ayuda de los que estaban con él, porque él no podía ver. El resplandor de la gloria del Señor era más fuerte que el sol del mediodía por el que Pablo estaba pasando. Tenga esa referencia allí. El resplandor de la gloria de Cristo era más fuerte que el sol del mediodía. Párese allí en ese momento, en el resplandor de ese sol radiante. Imagínese ese fulgor multiplicado por 1,000,000 a la infinito. Ya no sé cuáles son las expresiones matemáticas para pero imagínelo. Imagine que si usted cuando sale afuera al sol resplandeciente se le encandila la vista, imagínese el resplandor que presenció Pablo para perderla. No fue cualquier encuentro, hermano. No fue cualquier encuentro. Pablo relata su encuentro con Jesús con detalles. Él detalla, yo iba a Damasco, era el mediodía, recuerdo que era 5 de septiembre, era en el año 50, y de repente vino una luz, y con esa luz yo caí al suelo. Era muy resplandeciente, era muy fuerte, y escuché una voz que me decía, ¿por qué me persigues? Los que estaban conmigo, ellos no pudieron ver nada. Vieron la luz, oyeron la voz, pero no entendieron. Solamente yo podía verlo y entenderlo. Ellos estaban conmigo. Pueden dar fe de que algo pasó, pero no saben qué es lo que pasó. No saben qué pasó conmigo. No lo saben. Pablo está dando detalles de lo que le pasó, porque fue algo que impactó su vida, la transformó, le dio la vuelta completa, puso su mundo de cabeza, sacudió sus cimientos. Pablo no fue el mismo. Pablo reconoce que el que está hablando con él es mayor que él. Le dice Señor, es mayor. Jesús es mayor que tú y que yo. Él es digno de que le digas Señor. Pablo se le pone a completa disposición. Señor, ¿qué haré? Ahora, ¿qué quieres que haga? Ya yo no me puedo quedar así. Ya me he encontrado contigo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús, lo primero que debe saltar en nosotros, hermanos, es la necesidad de humillarnos y de suplicarle perdón.
Usted debe comprender que ha pecado contra el santo Dios creador del universo. ¿Sabe a qué es igual eso? Es como que usted cometiera traición cósmica. De hecho, hemos cometido traición cósmica. En las palabras de un predicador. Ya está en la presencia del Señor. Ciertamente usted ha cometido traición cósmica. Porque somos pecadores por naturaleza. ¿Sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia, hermano, es que sí hay una oportunidad de perdón. Hay oportunidad de salvación. Así como la tuvo Pablo. Si Jesús salió al encuentro de Pablo para salvarle, para cambiar su vida, también ha salido a tu encuentro. Y puede salir a tu encuentro si aún no le has conocido, amigo, que nos visitas en esta tarde, en esta mañana. Jesús hoy puede salir a tu encuentro. No es tarde. Entre tanto que se dice hoy, abre tu corazón. Entre tanto que se dice hoy, ven a Él. Entre tanto que se dice hoy, reconoce tu pecado y reconoce que has cometido traición cósmica delante del Creador del universo. El hecho de que Jesús haya salido al encuentro de Pablo para hacerlo su seguidor demuestra que Jesús amó a Pablo. Hermano, tu encuentro con Jesús representa un punto de quiebre en tu vida, donde tú te encuentras al borde de un abismo, sosteniéndote con el último dedo, y arriba Jesús tendiéndote para levantarte con la otra mano. Ese punto de quiebre en el que dices, ya caí, Jesús viene en tu rescate. Tu encuentro con Jesús, hermano, representa también ese momento en el que estás hundido debajo del mar más profundo. Estás ahogado y sin conciencia, sin conocimiento. Estás muerto y Jesús salta y te rescata y te vuelve a dar vida. Ese momento representa tu encuentro con Jesús. Tu encuentro con Jesús representa el momento en el que caes a tierra mientras eres estorbado porque ibas hasta tu propia condenación. Ese es tu encuentro con Jesús. Jesús se aparece en medio de ti, así como se apareció en medio de Pablo, para salvar tu vida. Para salvar tu vida. Hermano, tú no puedes tener en poco el día en que te encontraste con el Señor. No puedes tener en poco ese día maravilloso. No puedes creer que ha sido poca cosa. No puedes llegar a pensar que solamente fue un día más. No fue un día más. Fue el día que ha marcado tu vida. Tienes que entender que ese día Jesús te miró y te salvó. Ese día Jesús te vio a ti. A ti. Te vio a ti. De entre los que iban contigo en el camino, Jesús se te presentó a ti. ¿Por qué no se le presentó a los demás soldados? Se le presentó a Pablo. Es personal. Dios es un Dios personal. Y Él quiere encontrarse contigo. Y te va a encontrar. Así te escondas. Dios te encuentra. Cristo te encuentra. Así estés en el hoyo más profundo, Cristo te salva. Así estés en el abismo cayendo, Cristo va en tu rescate. Así estés perdido en el laberinto más enramoso, Cristo te encuentra. Llega ahí a donde tú estás. Él te encuentra. Él te encontró. Es Cristo el que nos encuentra, hermano. Tú no puedes tener en poco ese día que tuviste tu encuentro personal con el Señor. Pablo relata con lujo de detalle lo que le pasó. Hermano, tú pudieras hacer lo mismo. Tú pudieras decir los detalles de ese día. ¿Qué pasó ese día? Cuando Cristo te encontró. Yo recuerdo mi día. Era 12 de diciembre, año 2012. Eran las 12 de la noche. Yo estaba en mi cuarto y en ese momento vino una convicción a mi vida.
de que lo que yo hago, lo que yo aparento ser, no es suficiente delante de Dios. Necesito ser salvado. En ese momento dije, Señor, te quiero entregar mi vida. En ese momento reconocí que no soy suficiente. Estaba solo en mi cuarto. La luz estaba apagada, el televisor prendido, y en ese momento le entregué a Jesús mi vida. Ya me había bautizado, ya estaba sirviendo en un ministerio, pero no había entendido que era pecador, que soy pecador y necesito de un Salvador. Hermano, tú puedes llevar 10 y 15 y 20 años en la iglesia, pero si tú no has reconocido que eres un pecador y necesitas un Salvador, no entras. Si no naces de nuevo, no entras. Si no invocas el nombre del Señor, no entras. Si no reconoces tu debilidad, tu bancarrota espiritual, y que solamente Jesús puede enriquecerte, no entras. No puedes. Yo me imagino a los apóstoles hablando de su testimonio personal. Yo me imagino a Pedro hablando con otros pescadores. Yo estaba pescando y ese día Jesús llegó. Yo no había pescado nada en toda la noche y Jesús vino a mi encuentro y me dijo, echa las redes al agua. Y yo le dije, Señor, lo he intentado toda la noche y no he pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. ¿Sabes qué pasó? Las redes se rompían porque la pesca era tan grande que no cabía en mi barco siquiera. En ese momento lo vi a los ojos y no tuve más que hacer sino postrarme y decirle, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Yo me imagino a Mateo hablándole a otros recaudadores de impuestos. ¿Sabes qué pasó el día que conocí a Jesús? Yo estaba cobrándole al pueblo, estaba cobrándole de más a mis amigos, a mis hermanos. Estaba traicionando a mi patria. Y Jesús se me apareció de frente y me dijo, Mateo, sígueme. Y algo dentro de mí ardió tan fuerte como una llama y dejé lo que estaba haciendo y le seguí. Yo me imagino a los apóstoles cada vez que se encontraban con alguien con el que podían identificarse, contando cómo se encontraron con Jesús, cómo fueron testigos de lo que vieron y oyeron, cómo no pueden retractarse, cómo cuando estaban delante del concilio dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos. Obedeceré a Dios antes que a los hombres. Me matarán, me querrán silenciar, pero no dejaré de hablar de lo que vi y oí. Esa es tu pasión, hermano. Esa es la pasión que Pablo aquí muestra cuando habla de su conversión. ¿Sabes qué pasa después? Tú tenías una vida antes de Cristo. Cristo luego te ha encontrado. Y ahora, el tercer encabezado dice aquí, Pablo es enviado por Jesús como su testigo. Así como envió a los 12 a ser sus testigos, se le presentó a Pablo y le dijo, también me serás testigo, Pablo. También irás a donde yo te diga y dirás lo que yo te diga. Dirás lo que veas. Versos del 12 al 21, dice la palabra de Dios así. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. Pablo también está hablando de su encuentro con Ananías. Está diciendo que él era un varón piadoso. Oh, sí, te encontraste también con Ananías. Tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí allí. Yo dije: Señor, pero ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo tenía una misión: ir a los gentiles. Él quería quedarse en Jerusalén, pero dijo: no, a ti no te van a recibir en Jerusalén. Yo te he preparado para que vayas a los gentiles. Te he preparado para que vayas a donde yo quiero que vayas. Ser testigo de Jesús implica ser testigo donde Él quiere que seas testigo. Muchas veces también nosotros insistimos en un terreno que no va a ser fértil con nosotros. Insistimos en terrenos que no van a dar fruto. El Señor le dijo: no te quedes en Jerusalén, porque allí no van a recibir tu testimonio sobre mí. Anda a los lugares que te daré, que te diré, y allí sí van a recibirte. Hermano, no insistas en sembrar en una tierra que no es fértil. Si el Señor ya te ha mostrado que no va a dar fruto, no insistas en echarle la perla a los cerdos. No insistas. Ser testigo implica que tú estás dispuesto a dar la vida, pero para que las personas vengan a Cristo. El Señor te guía también a ti. ¿Dónde vas a sembrar la semilla? Él te dice: vas a ser mi testigo. Anda y sé mi testigo. Pablo estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús le ordenara, pues él sabe que no se encontró con cualquier persona. ¿Cómo cambia tu vida a partir de que te encuentras con Jesús? ¿Estás dispuesto a hacer lo que tu Señor te dice? Jesús decía en uno de los evangelios: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Te he dicho y te he ordenado que seas mi testigo, que hables de mí, que testifiques de mí. ¿No lo haces? ¿No lo hacemos? Si Jesús es tu Señor y es mi Señor, debemos ser sus testigos, hermano. Debemos ser sus testigos. ¿Sabes qué es impresionante? Ha sido escogido por Él. Él dice en su palabra, Efesios 1, ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado como su hijo, para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No es casualidad, no es un capricho, no, Dios te escogió, hermano. Has sido escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha. Pero ¿sabes qué también dice la palabra? Hemos sido escogidos por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú no eres cualquier persona. No eres cualquiera. No puedes tirar a la basura el sacrificio de Jesús. No puedes tirarlo. No puedes tirar y dar por sentada la sangre de Jesús, que fue derramada para comprarte como su propiedad. Ahora estás en el camino, hermano. Estás en este camino. Antes perseguías este camino. Ahora estás en este camino. Este camino será predicado por todo el mundo.
pero no todos entrarán. No todos caminarán en él. ¿Sabes qué pasa con este camino, hermano? Es angosto y difícil, y pocos son los que entran por ese camino. Mateo 7 dice: angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dale gracias a Dios porque tú hallaste el camino, hermano. Estabas perdido y Él te lo ha mostrado. Este es el camino. Camina por aquí, pero tienes que caminar derecho, porque es angosto. Camina derecho, da pasos firmes, sigue adelante. No veas para atrás porque no tienes chance para voltearte. Sigue adelante, sigue, camina, persevera, sé mi testigo. Habla de mí, anuncia mis virtudes. Yo te saqué de las tinieblas a mi luz admirable. El Señor lo ha dicho así, lo ha declarado en su palabra. ¿Cuál es la reflexión final, mi hermano? El testimonio personal es algo a lo que usted y yo podemos acudir cuando vamos a defender nuestra fe. Pablo acudió a él cuando su persona estaba siendo calumniada. Date cuenta de eso. ¿Sabes por qué? Porque si la persona de Pablo no tiene credibilidad, tampoco su mensaje. El evangelio es poderoso para salvar, pero es predicado por personas que tienen que vivirlo. Es predicado por personas que lo han visto, que lo han oído, que lo han experimentado. Él es poderoso para salvar, pero si no se predica y no se vive, no va a llegar a salvar a nadie. En el resto del libro, usted no va a ver en las predicaciones de Pablo, de los apóstoles, el relato de su testimonio personal como un método evangelístico. Pedro predicó su primer sermón y habló cuando Jesús lo llamó a ser pescadores de hombres. No. Habló del sacrificio de Jesús. Habló de su reinado como Mesías. Cuando Felipe predicó al etíope, ¿habló acerca de cómo el Señor le llamó? No. ¿Le mostró a Jesús a través de una profecía? Cuando Pablo predicaba a los gentiles, ¿habló de su conversión? No. Usted ve aquí que los sermones de Pablo no eran de su conversión. Esperó hasta el capítulo 22 porque estaba siendo cuestionada su integridad para hablar de eso. Hermano, es diferente que usted predique el evangelio a los pecadores, a que usted presente defensa o argumento razonable de su fe. Son dos cosas muy diferentes, pero usted tiene que estar preparado tanto para lo uno como para lo otro. Usted tiene que estar preparado para predicar el evangelio, el mensaje de salvación, pero también tiene que estar preparado para defenderlo cuando se te pida razón. Porque usted predica, pero cuando predica no defiende. Usted proclama, usted anuncia, pero cuando usted defiende, usted razona con el que le está debatiendo. Usted razona. Y Pedro dice que ustedes y yo tenemos que estar preparados para presentar defensa con sabia mansedumbre delante de todo aquel que demande razón de la fe en la que hemos creído. Es diferente predicar el evangelio y presentarlo a los pecadores a que usted defienda su fe. Y muchas veces la defenderá con su testimonio personal. Pablo lo que hizo esta vez fue lo segundo. A partir de ahora Pablo va a comenzar a defenderse, porque va a apelar ante las autoridades y él tiene que tener credibilidad con esas autoridades para que le escuchen. Ya él predicó el evangelio a los lugares donde iba a predicar. Ahora, para predicarle el evangelio a las eminencias, él tiene que ser creíble. Y por eso cuenta su testimonio. Y si alguien puede dar fe de eso, más a su favor.
Mientras el evangelismo habla del plan de salvación a través de Jesús, el testimonio personal habla de la obra de Jesús en tu propia vida. Esa obra que ha marcado un antes y un después. Fue lo que hizo Pablo. Muchos son buenos ejemplos de vidas cristianas, hermano, pero ¿sabe qué? No abren su boca para predicar el evangelio. También pasa lo contrario. Muchos son muy elocuentes para hablar y predicar el mensaje de salvación, pero no viven lo que predican. Ni de un lado ni de otro. Usted tiene que vivir lo que predica. Para ser testigo, yo tengo que vivir lo que predico. Mi testimonio, hermano, desde el principio hasta el fin, se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Vamos a cerrar con Gálatas 2:20. Búsquelo y vamos a leerlo todos juntos. Pablo hizo esto vida. Y nosotros también debemos hacerlo vida. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es mi testimonio, hermano. Ese es su testimonio. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ese es su testimonio. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes vivía, ahora lo vivo para Él. Lo que antes hacía, ya no lo hago más, ahora vivo para Él. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo le amo y me entrego por completo a mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre,